Hermanos, abran conmigo sus Biblias a Lucas capítulo 9. Hoy vamos a continuar con nuestra exposición del Evangelio de Lucas y hoy vamos a ver los versículos 43 al 48. Lucas capítulo 9, versículos 43 al 48. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Aleluya. Gracias, Señor Dios, por tu palabra. Hermanos, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo y dice: y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Aleluya. Hermanos, el mensaje de hoy le he puesto de tema deficiencias en los discípulos. Digan conmigo, deficiencias en los discípulos. Hermanos, los 12 discípulos de Jesucristo, para este punto de la historia, noten, ya estamos en el capítulo 9, para este punto, mis hermanos, ya habían pasado aproximadamente 2 años del ministerio de Jesucristo. El ministerio de Jesucristo, desde que Él fue bautizado hasta el momento que Él fue crucificado, fueron aproximadamente 3 años. Y a este punto de la historia ya han pasado 2 años aproximadamente. Y en estos 2 años, mis hermanos, lo que estos 12 hombres han visto con sus propios ojos, han escuchado, no ha sido nada corto de grande y sobrenatural. Lo que estos 12 hombres han presenciado han sido puras cosas grandes que solo Dios puede hacer. Ellos, mis hermanos, hasta este punto habían visto el gran poder de Dios en la persona de Jesucristo. Habían visto el poder de Dios sobre los demonios. Cristo había expulsado y liberado a mucha gente sobre los demonios, dejando a saber que su poder y autoridad es superior a la de ellos. Cristo Jesús le había dicho a la tempestad que se callara. Cristo Jesús tenía poder y autoridad sobre la creación. Cristo había sanado todo tipo de enfermedad e incluso había resucitado a los muertos. Y estos hombres habían presenciado, habían sido testigos de estas grandes señales, maravillas y prodigios de Jesucristo. Pero no solo eso, sino que Dios, Cristo, haciendo tan bueno, comenzó a usarlos a ellos. Y los envió a predicar las buenas noticias y les dio potestad y poderío sobre toda enfermedad y sobre todo demonio también. Estos hombres, estos 12 hombres, no solo vieron a Cristo, sino comenzaron a hacer lo que Cristo estaba haciendo. Comenzaron a predicar, comenzaron a expulsar demonios, a sanar varios tipos de enfermedades. E incluso 3 de ellos fueron privilegiados de ver la gloriosa transformación de Jesucristo. E incluso 3 de ellos escucharon la voz audible de Dios el Padre. Qué grandes cosas que estos hombres presenciaron, ¿sí o no? Y uno diría, wow, qué bendición. Uno diría, wow, qué privilegio de estos hombres. Quizás si viéramos estos hombres aquí en esta tierra hoy en día, diríamos, ellos son los hombres más santos. Ellos quizás son los hombres que tienen y están en la oración, muchísima oración.
Tú quizás pensarías que por las muchas grandes cosas que estos 12 discípulos estaban haciendo, tú quizás por lo tanto piensas que eran los más santos, los más perfectos, los más humildes, los más cercanos al corazón de Cristo Jesús. Tú quizás pensarías que ellos eran los que más se amaban entre sí. Sin embargo, digan conmigo, sin embargo, como vamos a ver, aún después de hacer todas estas cosas para Dios, aún a estos hombres, como a ti y a mí, les faltaba aún mucho para crecer. Estos hombres, tú pensarías que ya estaban tan cerca del cielo, pero lejos de la realidad. A ellos, como a ti y a mí, les faltaba mucho aún que crecer. Lo que a estos 12 hombres les faltaba no era talento. Lo que a estos 12 hombres le faltaba no eran buenas obras. Estaban haciendo grandes cosas. Lo que a estos hombres le faltaba no era el poder de Dios o la autoridad de Dios o ganas para ejercer el ministerio. Ellos tenían todo eso, pero lo que sí les faltaba era el carácter. Lo que sí les faltaba eran las virtudes que Jesucristo tenía y quería inculcar en estos 12 hombres. Hoy, iglesia, estaremos viendo cualidades o virtudes que tú y yo simplemente no podemos tener lo suficiente de ello. Hay cosas que tú y yo necesitaremos hasta dar nuestro último suspiro en esta tierra. No podemos tener suficiente de estas cualidades o virtudes que hoy vamos a ver. Hoy, iglesia, estaremos viendo cualidades o virtudes que necesitamos captar y asir todos los días, abrazar y buscar todos los días. Y ahora la pregunta es, ¿cuáles son estas cualidades? ¿Cuáles son las virtudes que a estos discípulos les faltaba y quizás te falta a ti y a mí? ¿En qué eran deficientes estos hombres? Punto número 1. A los discípulos, a estos 12 hombres, les faltaba, digan conmigo, entendimiento. Les faltaba entendimiento. Miren lo que dice Lucas 43, Lucas 9, 43 al 45, dice: y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Hasta este punto, Cristo había liberado a un niño que estaba grandemente poseído por un demonio muy fuerte, y lo liberó y quedaron admirados. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, Jesús le dijo a sus discípulos, les dice: haced, hagan que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, mas ellos, digan conmigo, no entendían estas palabras. Digan conmigo, ellos no entendían estas palabras. Y la pregunta es, ¿por qué no entendían? Uno dirá, bueno, pastor, ahí dice que se les fue, que Dios les tapó el entendimiento para que no entendiesen, ¿verdad? Y eso es cierto. Pero quiero que analicemos también por qué ellos no entendían. No era solo porque Dios les veló por el momento el entendimiento, sino porque estas palabras de Jesús, porque no era la primera vez que Jesús había dicho esto. Cristo ya se los había dicho varias veces que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y será crucificado, morirá, pero al tercer día va a resucitar. ¿Por qué estas palabras de Jesús no penetraban en sus oídos? ¿Por qué es que estas palabras de Jesús no se quedaban así en ellos? ¿Por qué no entendían? Bueno, hermanos, porque los judíos, una cosa que se les enseñaba y se les doctrinaba, les enseñaban, era que el Mesías iba a venir a vencer, a gobernar y a conquistar. Eso era algo que, una de las enseñanzas del Mesías que desde pequeños les inculcaban. Todo judío estaba esperando al Mesías. Lo que habían sido enseñado, lo que ellos habían aprendido desde niños por tanto tiempo, era todo lo contrario a lo que Jesucristo ahora estaba diciendo.
Un mensaje muy contrario a victoria, a conquista, a gobernar. Ahorita lo que Jesús estaba diciendo era: yo vengo a sufrir. Yo vengo a dar mi vida. Yo vengo a morir. Y ellos se rascaban la cabeza. It's like, I don't get it. No entiendo. I thought the Messiah was going to come and conquer. Yo pensé que el Mesías iba a venir a conquistar. Todo el tiempo ellos habían oído que cuando el Mesías venga, va a vencer, traerá juicio sobre las naciones y reinará para siempre. Pero ahora están escuchando a Jesús decir que el Hijo del Hombre será traicionado, sufrirá y va a morir. Lo que Jesús estaba diciendo no iba con lo que habían aprendido todo el tiempo. Incluso es por eso que Juan el Bautista llega a dudar si Cristo es el Mesías. Y envía a discípulos a Jesucristo preguntándole si habría otro que venir. Porque él dice, no entiendo. Juan el Bautista dijo, I don't get it. El Mesías debe hacer esto, pero él no está haciendo eso. Y había esta gran confusión. No habían entendido la misión del Mesías en su totalidad. De hecho, vemos un gran ejemplo de esto en Mateo 16. Vayan conmigo en Mateo 16, versículo 21. Veamos un ejemplo en otra ocasión donde no entendieron. Mateo 16, 21. Cuando lo tengan, digan amén. Miren lo que dice. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer, sufrir mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero miren lo que les va a decir Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, o a regañarle, a decirle fuertemente, diciendo, Señor, ten compasión de mí, en ninguna manera esto te acontezca. Dijo, tú no vas a sufrir, esto no te va a pasar, tú eres el Mesías. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, incluso después de declarar a través de revelación del Padre que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo Altísimo de Dios, la riega después en menos de 2 minutos. Y dice, tú no vas a ir a la cruz, tú no vas a morir. ¿Por qué? Porque no había entendido la misión de Cristo Jesús. Vemos otro ejemplo de otros que no entendieron. Vayan conmigo a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Miren lo que Jesús les dice a estos hombres después de resucitar en su camino a Emaús. Entonces Él les dijo, ¿qué les dijo a ellos? Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, en sí todo lo que las escrituras han dicho. Jesús dice, ¿no era necesario? ¿Acaso no las escrituras decían que el Cristo iba a padecer estas cosas y que entrará en su gloria? Y comenzando, noten Jesús, comenzando desde Moisés, es decir, la ley, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús, mis hermanos, les dijo en otras palabras, ¿de qué se sorprenden? Esto no debería sorprenderles. Las escrituras mismas decían lo que yo tenía que pasar. Pero no solo eso, mis hermanos, no solo no entendieron ese mensaje. ¿Por qué? Porque se les había en sí indoctrinado de cierta manera. Pero no solo eso, sino que en muchas otras más ocasiones no entendieron. Es como que si Cristo hubiera estado frustrado con la falta de entendimiento de ellos. Miren lo que dice Mateo 15, 16. ¿Cuántos de ustedes le dicen algo a sus hijos
una y otra vez, pero no entiende. ¿Sí o no te frustras? Y dices, ¿did I stutter? ¿No me escuchaste o qué? Se lo repites 1, 2, 3, 5 veces y no entiende. Padres, ustedes también fueron jóvenes en algún momento. Pero miren lo que dice Mateo 15, 16. Así se sentía Jesucristo con sus discípulos. Miren lo que dice Mateo 15, 16. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echada en la letrina? Él ahí estaba enseñando otra cosa, pero les dice, ¿aún no entienden lo que estoy tratando de comunicar? Miren lo que dice Mateo 16, 11. Miren cómo Jesús le está hablando a sus discípulos. Les dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dijo que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Pero vemos que les costaba entender unas cosas por veces a los discípulos. Miren lo que dice Marcos 6:52. Marcos 6:52. Miren lo que dice Marcos 6:52. Dice, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. No entendían. Miren lo que dice Marcos 7:18. ¿Lo tienen? Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Miren lo que dice Marcos 8:17. Marcos 8:17. Dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis. ¿Cómo te sentirías si alguien te dice, no entiendes, no comprendes? Es como que algo like, man, está tremendo, ¿no? Jesús le dice a sus discípulos una y varias veces, no entienden, no comprenden, aún tienen endurecido vuestros corazones. Hermanos, los discípulos no carecían de poder. Estaban haciendo grandes milagros. Los discípulos no carecían de celo por querer servir al Señor. Lo tenían. No carecían de talento o buenas obras, pero sí carecían de entendimiento de muchas cosas. Sí carecían de entendimiento de muchas cosas. Y repito y digo ahora, mis hermanos, no quiero ser demasiado duro con los discípulos. ¿Por qué? Porque después de todo, Dios mismo, como dice el versículo, escondió algunas cosas de ellos. No podemos ser tan duros con ellos, porque en sí había algo sobrenatural ocurriendo y Dios a propósito les estaba velando algunas cosas de su entendimiento para otro tiempo posterior. Además, no podemos ser muy fuertes con los discípulos porque ellos no tenían la revelación completa de las Escrituras. Ellos solo tenían el Antiguo Testamento. No tenían el Nuevo Testamento. Los discípulos aún no tenían el Espíritu Santo morando dentro de ellos, que Cristo había prometido iba a traer a memoria todas las cosas y que ese mismo Espíritu iba a ser sus maestros. Ellos no tenían esas cosas. Eso se puede entender, pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de nosotros? ¿Será que podemos y tenemos esas mismas excusas que tenían ellos? O no excusas, sino realidades. ¿Qué de nosotros? ¿Tenemos nosotros la excusa para decir no entender y no aprender del Señor? Tenemos la palabra, mis hermanos. Y no solo el Antiguo Testamento. Ellos tenían 39 libros, nosotros tenemos 66. Que nos declara y nos enseñan todas las cosas acerca de Cristo Jesús.
Ellos no tenían el Espíritu Santo, tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. El que traerá a memoria todas las cosas. El que es tu maestro, dijo Juan. Juan dijo, el Espíritu Santo es nuestro maestro, el que nos enseña las verdades de Dios. Tenemos la revelación completa de la palabra. Jesús dijo, mis hermanos, te pregunto, deja que estas palabras entren en tu oído y salgan del otro. ¿Dijo Jesús eso? No. Él dijo, hacer que estas palabras logos, el verbo de Dios, hacer que esta palabra penetre bien en tus oídos. No que salga del otro, sino que se quede ahí y que penetre. Como una carne que la vas a sazonar y vas a dejar que absorba los jugos para que salga mejor. Estás tú permitiendo que la palabra de Dios tome raíz en ti, que penetre tu ser. Estás llegando a Dios y poniéndote en ese entorno en donde pueda ocurrir esas cosas. Déjame decirte, mis hermanos, que todo cristiano debería ser un estudiante de la palabra de Dios. Eso no es solo el labor del pastor y los ancianos de la iglesia. Todo creyente debería ser un estudiante de la palabra de Dios. De hecho, la palabra discípulo, ¿cuántos de aquí son discípulos de Cristo Jesús? Aleluya, gloria a Dios. Discípulo en el griego es matitis, que significa literalmente un estudiante. ¿Eres tú un estudiante de la palabra del Señor? Muchos cristianos han dejado de ser estudiantes de la palabra de Dios. Noten cómo Apolos comenzó a predicar fervientemente. ¿Cuántos se recuerdan de Apolos en Hechos? Él era un gran siervo. De hecho, en Corintios, unos comenzaron a decir, Pedro me bautizó, yo soy de Pedro. Otros comenzaron a decir, yo soy de Pablo. Incluso otros dijeron, yo soy de Apolos. Eso significa que Apolos era un hombre, un ministro poderoso de Dios. Sin embargo, cuando él vino a predicar, él solo había entendido el bautismo de Juan. Él aún no había escuchado aún del Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Dos discípulos, una pareja, un matrimonio vino y le explicó que el Cristo ya había venido y había muerto y resucitado. Entonces él dejó que esa palabra entrara en él y cambió su mensaje, lo hizo más completo. Hoy en día mucha gente se quiere aferrar a lo que han escuchado y lo que saben y no quieren aprender más del Señor. Los fariseos eran los maestros en esos tiempos y habían enseñado que el Mesías es esto, el Mesías es otro, pero Cristo vino a decir que no era el Mesías, sino a dar otro punto de vista, que el Mesías iba a morir y sufrir. Dio una comprensión más total. Pero los fariseos dijeron, eso no es enseñanza de Dios, eso es blasfemia. Y crucificaron a Cristo por lo que enseñaba. Hay mucha gente que escucha un mensaje de Dios, pero porque es algo que nunca han escuchado, lo descartan, pero lo has estudiado y analizado para ver si es verdad o no. Hermanos, si yo no fuese un estudiante de las Escrituras, créeme que mi mensaje hoy hubiera sido muy diferente a las de 10 años atrás. Pero porque dije, Señor Dios, guíame a tu verdad. Porque dije, Señor Dios, yo quiero ser un estudiante de la palabra. Enséñame qué es lo bueno y qué es lo malo. Enséñame cuál es el camino correcto y cuál es el camino que no edifica. Hay tantas cosas que yo creía eran verdades hace 5 o 10 años atrás, que a través de estudiar la palabra y verdaderamente considerar las Escrituras, me he dado cuenta que no era de Dios. Por lo cual la verdad nos hace libre. Pero hay personas que se quieren aferrar a cosas de antes que quizás no eran ciertos. Tú tienes que seguir aprendiendo del Señor. Y si tú te encuentras con una verdad, tienes que desechar la falsedad y seguir lo que es bueno, santo y justo. Porque si no, la iglesia no va a crecer. La iglesia no va a madurar.
Muchos cristianos han dejado de ser estudiantes de la palabra. No quieren cambiar un mensaje después de haber entendido o escuchado que no es el correcto. Se han cerrado los oídos para no seguir aprendiendo y creciendo en la palabra de Dios, que en torno produce un mayor amor por Dios. Entre tú más correctamente entiendes la palabra de Dios, mayor amor tendrás por el Señor. Miguel Núñez, un pastor y teólogo, dijo: un mayor conocimiento de Cristo producirá una mayor pasión por su causa y su reino. ¿Cuánta gente con mucho poder y mucho celo han predicado un mensaje que no fue cierto? Y la gente, aleluya, gloria a Dios, pero no fue cierto. Y en vez de traer bendición, trae destrucción, desolución. Desafortunadamente, mis hermanos, muchos discípulos han cerrado sus oídos. No cierres tus oídos a la verdad del Señor. Sigue aprendiendo. No descartes algo que escuchas de este púlpito como que si fuese falso automáticamente. Considéralo. Analiza. Si no entendiste, por eso ponemos los videos en YouTube. Ve y analiza y escucha más lentamente. Considera lo que se está diciendo y analízalo. No lo descartes si no llega dulce a tus oídos. Puede ser que el que no es dulce seas tú. Hay veces que nos equivocamos y tenemos que ser humildes lo suficientes para decir: estaba equivocado. Cuando Pablo comenzó a predicar en Hechos, los bereanos escuchaban su mensaje y regresaban a las Escrituras para ver si lo que Pablo estaba diciendo era correcto. No hay nada malo en hacer eso. No seas tan rápido y decir: eso no es cierto. Eso. No, considéralo, analízalo, estúdialo, aprende, crece. Esta iglesia tiene que estar lleno de personas que son discípulos en verdad, que estudian las Escrituras, meditan en ellas, las analizan, porque si llegas a la verdad, eso te hará libre en verdad. Entenderás cuán grande es tu Dios. Aleluya. Pero repito y digo, desafortunadamente muchos discípulos han cerrado sus oídos. Veamos unos que cerraron sus oídos. Vayan conmigo a Hechos capítulo 7. Noten que Cristo menciona el oído. En Hechos 7, capítulo 7, versículo 51, hubieron unos que cerraron sus oídos. ¿Cómo te sentirías tú si le estás hablando a tu hijo y cierran los oídos así? ¿Qué harías tú? Miren lo que dice Hechos 7:51. Esto hicieron estos hombres con Dios. Hechos 7:51 dice así. Miren lo que Esteban les dice a los líderes religiosos que se suponía sabían la verdad. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de ¿qué? Y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Miren lo que dice el versículo 57. Hechos 7:57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Jesús, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban estaba predicando la verdad, mas los que pensaban saberlo todo se taparon los oídos y dijeron: eso no es cierto. Si solo supieran que ese mensaje les iba a dar salvación. Si solo supieran que ese mensaje les iba a liberar de la condenación de pecados.
Sé tú un estudiante de las Escrituras. No cierres tu entendimiento. Tú y yo no lo sabemos todo. Tú y yo no somos Dios, no somos omniscientes que lo conocemos todo. Y vean esto, Cristo Jesús mismo creció en conocimiento. Cristo Jesús dice que crecía en sabiduría. Él estudió las Escrituras. Siendo Dios, ¿cuánto más tú y yo tenemos que estudiar la palabra del Señor? Porque Satanás conoce la palabra, ¿sí o no? ¿Qué usó Satanás cuando trató de tentar a Cristo? La misma palabra. Pero porque Cristo conocía y es la verdad, Dios escrito está y proclamó la verdad. Aleluya. Entonces, ¿por qué es beneficioso que tú estudies la verdad? Para que entiendas a Dios. Dios es profundo. Pero si no estudias las Escrituras, ¿cómo lo sabrás? ¿Cómo lo entenderás? Nuestra hermana Katia ayer predicó, dijo, de oídos había escuchado, oído de Dios, pero ahora lo he visto. Cuando tú estudias en verdad este libro inspirado por el Espíritu Santo, déjame decirte que tú verás a Dios. Y al verlo, mis hermanos, te transforma, te quebranta. Miren lo que dice Hechos 28. Veamos otros que taparon sus oídos. Hechos 28, 23. Hechos 28, 23. Dice así: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. Noten, Pablo está predicando en Roma, les está tratando de explicar y declarar y testificar quién es Cristo, persuadiéndoles con argumentos y las Escrituras acerca de quién. De Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estaban de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Esta generación, ese pueblo, cerró sus ojos y cerró sus oídos para no entender a Pablo, al apóstol, lo que él estaba enseñando acerca de Jesucristo. Veamos un ejemplo más. Vayan conmigo a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 3 al 5. Cuando lo tengan, digan amén. Dice así: porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, digan conmigo, de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Hermanos, aquí está el problema. Les voy a decir el problema. Mucha gente quiere oír con sus oídos lo que quiere oír, lo que quieren escuchar. Mucha gente, el otro problema es que mucha gente piensa que lo sabe todo, por lo que no tiene necesidad de oír a nadie más que a ellos mismos. Eso es orgullo. A muchos también no les gusta la palabra que los confronta con su pecado, por lo tanto cierran los oídos para no escuchar la verdad. Muchas personas se tapan los oídos porque saben o piensan que lo saben todo. Iglesia, tú no seas así. Tú no seas así.
tú y yo somos discípulos. Somos estudiantes de la verdad. Aún estamos aprendiendo de Dios. Yo llevo, 6 años predicando ya como pastor y no saben cuántas cosas he aprendido. Las delicias de la palabra de Dios. Dios es tan bueno. No digas, ya lo sé todo. No digas, no tengo necesidad de maestro. No digas, no necesito teología en mi vida. No menosprecies el tiempo de la palabra. No. Aprovecha ese tiempo. Aprende de personas que Dios ha dotado con una capacidad de entender y comunicar las verdades de Dios. Dios los ha dado a ellos para la edificación de la iglesia. ¿Cómo no me voy a sentar para escucharlos? Dios dio a profetas, a apóstoles, ¿qué dice? Pastores, maestros y evangelistas para la edificación de la iglesia. Profetas y apóstoles hemos entendido ya que Dios los usó en la iglesia primitiva, ya no existen hoy en día. Pero ¿qué es lo que continúa? Pastorado, evangelista, maestro. Y ellos están para enseñarte la palabra. Aprende. Sigue siendo tú un perseguidor de la verdad. Ve a la librería. Cómprate un libro de teología. Estudia quién es Dios. Estudia y aprende quién es Dios. Créame que tu vida va a ser transformada. Aleluya. Y noten esto. El pasaje dice, y temían preguntarle sobre estas palabras. Le tenían miedo. No entendieron, pero tampoco preguntaron. ¿Por qué no le preguntaron a Jesús si no entendían? ¿Por qué no le preguntaron? El pasaje dice porque le tenían ¿qué? Miedo. ¿Por qué no le preguntaron a Jesús? Jesús, yo no entendí. ¿Por qué? Lo más probable por la misma razón por la que tú y yo no hacemos preguntas. No nos queremos ver tontos. No queremos revelar a veces nuestra ignorancia. Pero déjame decirte, es mejor preguntar. No hay nada malo en no saber. Lo malo es en no querer aprender. Y cuánto más de Dios, de la palabra, de las escrituras. Sigue aprendiendo, sigue siendo un discípulo. ¿Qué les faltaba a ellos? No era celo, no era poder, no era palabras grandes, no era autoridad, sino les faltaba entendimiento. Y ellos siguieron aprendiendo del Señor. Aleluya. Siguieron aprendiendo. Y si se equivocaron, fueron los suficientes humildes después de reconocerlo y cambiar. Ser estudiante también es reconocer cuando has fallado y remediar, solucionarlo. Amén. Pero ¿por qué? ¿Cuáles eran una de las cosas que ellos carecían? Los discípulos con sus deficiencias. Uno era entendimiento. Y punto número 2, a los discípulos también les faltó humildad. Vean conmigo, humildad. Humildad. Como dice ese canto, con humildad y sencillez, a ti, Señor, te adoraré. Cuando venimos con el Señor, tenemos que venir humildemente. Con un corazón humilde y no orgulloso. Miren lo que dice Lucas 9:46. Noten esto. Cristo Jesús acaba de decir, voy a ser entregado, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, va a sufrir, va a padecer. Y ellos dijeron, ok, qué bueno, mejor discutamos quién es el mejor entre nosotros. Noten, ¿cuál era su enfoque? No era en sí entender a Cristo, era mejor discutir quién era el mejor, quién era el más fuerte, quién era el más hábil.
Dice, entonces entraron en discusión, versículo 46, sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Hermanos, si somos honestos con nosotros mismos, todos somos orgullosos por naturaleza. Si eres honesto contigo mismo, tú dirás, soy orgulloso. El que dice no es orgulloso es porque es orgulloso. ¿Verdad? Tú y yo, iglesia, vamos a tener que pelear la batalla contra el orgullo, contra el ego, hasta nuestro último aliento. Porque la carne le encanta el orgullo, pero no es de Dios. El pecado del orgullo no es de Dios, sino fue el pecado del diablo. Y es tan destructivo. Una de las cosas que desagrada más a Dios es el corazón orgulloso. El orgullo no es de Dios. Dios es manso y humilde, dijo Cristo Jesús. Si no luchamos, mis hermanos, contra nuestro orgullo, déjame decirte que se va a revelar. Tú no puedes esconder el orgullo por mucho tiempo. Se va a revelar. Y cuando se revela, es destructivo. El orgullo, mis hermanos, nunca trae nada bueno. Destruye la iglesia. Destruye matrimonios. Por eso muchas veces, ¿por qué peleamos en el matrimonio con nuestra esposa? Por puro orgullo. No hay más. No escuché ningún amén. Solo yo soy el que peleo con Erika. Es por puro orgullo. Los discípulos, noten, los discípulos eran grandes predicadores. Eran obreros de señales y prodigios. Ellos estaban haciendo cosas sobrenaturales. Repito y digo, tú pensarías que eran los más santos, los más humildes, los más cercanos al corazón de Dios. Lejos de la verdad. Comenzaron a debatir. Discutir dice ahí, pero en el griego la palabra tiene el entendimiento de debatir. Es decir, que cada uno comenzó a dar su argumento porque era mejor. Comenzaron a dar sus razones porque yo soy el mejor. Y sobre quién de ellos sería el mayor. La palabra allí mayor en el griego es mega. Querían entender y saber quién de ellos era el más grande, el mero mero. Eso es lo que estaban peleando. En vez de ser humildes y servir al prójimo, estaban discutiendo entre quién era el más grande. Yo me imagino, esto es mi imaginación, yo me imagino que de repente Santiago dijo, yo soy el más grande. Porque ya convertí a 10 personas. Tomás quizás se rió y dijo, no, yo soy el más grande. Porque ya expulsé a 20 demonios. Natanael quizás se rió de los dos y dijo, yo ya sané a 50 personas. Juan quizás dijo, no. Yo he hecho todo eso y vi a Moisés y a Elías con mis propios ojos. Y escuché la voz audible del Padre. Y Pedro quizás dijo, y yo he hecho todo eso, mas revelé quién es Cristo Jesús. Yo dije que Él era el Cristo, el Hijo Altísimo de Dios. No sé cuál fue la conversación, pero tuvo que haber sido algo así. Porque comenzaron a dar sus razones, quién era el más grande. A estos hombres, mis hermanos, como nos pasa a todos nosotros, se nos olvida las palabras del profeta Jeremías que dijo, mas alábese en esto el que se quiera alabar
que se alabe en esto, que me entiende y me conoce que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. A ellos se les olvidó eso. Como nos pasa muchas veces a ti y a mí. La palabra nos dice que Jesús, sabiendo los pensamientos de sus corazones, llama a un niño. Ahí niño, en el griego describe a un niño aproximadamente de 5 años, 4 o 5 años. Aquí hay niños después del culto corriendo de 4 o 5 años. Jesús está hablando con sus discípulos. De repente ve a un niño y le dice, hey, John, ven para acá. Y el niño muy obediente llega a Jesucristo. Me imagino que Jesucristo se sienta sobre una piedra y pone al niño en su rodilla. Y viendo a sus discípulos, Jesús les dice a ellos, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Jesús les estaba diciendo, este niño pequeño aquí es más grande que todos ustedes 12 hombres ahorita peleando. Este niño es más grande que todos ustedes. Hermanos, Jesús aquí toma a un niño pequeño, débil a comparación de ellos. Aquí hay 12 hombres fuertes, grandes. Imagino quizás como hermano Will, nuestro hermano Jorge, nuestro hermano Armas, hombres fuertes, pescadores, nuestro hermano Efraín, hombres que han trabajado fuerte, altos quizás, trabajaron pescando, se sienten fuertes, han hecho grandes cosas. Y aquí Jesús toma a un niño débil, pequeño a comparación de ellos, físicamente. Toma a lo que a la sociedad consideraban poco y fastidioso. Para los niños, los adultos miraban a los niños como de menos, como un fastidio. Incluso en otra ocasión, los niños están jugando alrededor de Cristo. ¿Y qué le dicen? Dejen de molestar a Cristo. Están fastidiando. ¿Y qué dice Cristo? Dejar los niños, venid a mí. ¿Verdad? Pero Jesús toma a lo débil del mundo, toma a lo pequeño del mundo y en esencia les dice, yo he venido por este niño. Yo he venido por él. Por los más pequeños de estos he venido. Por los pobres en espíritu he venido. Por los despreciados he venido. He venido por los que dependen de mí. No por los fuertes o los más grandes, o como en el caso de los fariseos, los que no necesitaban un doctor. Cristo Jesús dijo, he venido por niños como él. Un niño depende de su padre, ¿sí o no? Un niño necesita la dirección de su padre. Un niño necesita a su padre para sobrevivir. O a un guardián que lo apoye, lo sostenga. Lo necesita. Cristo les estaba diciendo, ustedes tienen que menguar. Tienen que recordar que no son grandes, sino al contrario, ustedes dependen de mí, de Cristo. Los discípulos se les había olvidado que eran pobres en espíritu. Que no se te olvide que tú y yo sin Cristo no somos más que polvo que regresa a la tierra. Que no se te olvide que si todo lo que tú tienes ahora, materialmente hablando, es porque Dios te lo ha dado. No se te olvide eso. Que no se te olvide que si has alcanzado algo en esta vida, es porque Dios te lo permitió. Si tú tienes un ministerio, un talento, un don en la cual Dios te usa poderosamente
y que con ese don tú alcanzas a las multitudes, no se te olvide quién te dio eso. Y que no proviene de ti. Cristo, el Señor, es el que pone el querer como el hacer. Cristo es el que te salvó, el que te capacitó, el que te dio el don y el que obra por medio de ti. Entonces no eres tú, es Dios. Los discípulos se les olvidó eso. Que a ti no se te olvide eso, mi hermano. Si haces grandes cosas, para la gloria sea. Para la gloria de Dios que sea. Hermanos, Cristo Jesús vino para lo despreciado, lo débil y lo pequeño de este mundo. Cristo Jesús dijo, si no tienes fe como la de uno de ellos, no entrarás al reino de los cielos. Cuando tú vienes a Cristo, no puedes venir con orgullo. Tienes que humillarte ante su presencia. Reconocer que no eres nada. Reconocer que no eres nadie. Reconocer que somos pobres en espíritu. Es ese corazón que agrada al Señor. Jesucristo vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Él dio el ejemplo. Lavó los pies de los discípulos. ¿Saben por qué ninguno de los discípulos se ofreció a hacer eso? Porque nadie se quería humillar a hacer el labor de un esclavo. No, yo soy esto, yo no voy a hacer esto. Hay pastores hoy en día que ya ni quieren limpiar la iglesia. O hacen que alguien cargue su Biblia. O que les den tratamiento especial. Que el mundo los halague y los celebre. No. Nosotros somos servidores. Somos servidores de Jesucristo. Que no se te olvide eso. Somos siervos. Aleluya. ¿Qué hace un siervo? Un siervo ama al prójimo, sirve al prójimo, da su vida por el prójimo. Ya vamos a concluir. Vayan conmigo a Mateo 20. Mateo 20. Mateo 20, 24. Miren lo que dice. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. ¿Por qué se enojaron? Miren lo que dice. Regresemos al versículo 20. Tan era la guerra de este orgullo. Miren lo que dice Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos 2 mis hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. La mamá también estaba orgullosa. La mamá de ellos quería que ellos se sentaran a la par de Jesucristo en su trono. Y ahora miren lo que dice el versículo 24. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Dice, entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Saben cuál es el mejor antídoto en contra del orgullo? El mejor antídoto es considerar a otros mejores que tú. Eso es lo que dice Filipenses 2. Considera a otros mejores que tú. Y servir a todos, sin excepción de nadie. Servir aún también al que no puede hacer nada por ti en retorno. Sírvele a él, porque los orgullosos no sirven a ellos, porque no van a recibir nada en retorno. Pero tú sirve a todos. Nunca olvides que como un niño depende de su padre, todos nosotros como niños dependemos de Jesucristo.
Cuando tú pones eso en tu mente, el orgullo se va. ¿Para qué voy a pelear por esto? ¿Por qué voy a estar orgulloso en esto? No vale la pena. Lo dejas ir. Hermanos, aquí no hay nadie grande. En la iglesia, gracias a Dios, no hay nadie grande. Nadie grande. El único grande aquí es Jesucristo. Y más nadie. Él es el único grande aquí. Proverbios 16:18 dice: el orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Santiago 4:6 dice: y Él, Jesucristo, Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿En qué eran deficientes los discípulos? Conocimiento, en humildad. La próxima semana veremos las siguientes dos cualidades y virtudes que ellos también carecían. Vamos a orar. Bendito Dios, bendito Rey, te damos gracias por esta palabra.